Mi nombre es Verónica, pero en la carretera todos me conocen como la Vero de las rutas. Llevo 14 años manejando por los caminos de México y mi compañero fiel es mi Macancem, que bauticé como el león del asfalto porque cuando rugía su motor, toda la carretera se enteraba de que ahí venía una mujer que no le tenía miedo a nada. Pero hermanos, hay días en que la vida te pone pruebas tan duras que hasta el corazón más valiente se tambalea. Lo que les voy a contar pasó hace 3 meses, en una noche que cambió todo lo que creía saber sobre la bondad y la maldad. Una noche en que pensé que mi historia como camionera había llegado a su fin. ¿Alguna vez te has sentido completamente solo en medio de la oscuridad, rodeado de gente que solo quiere hacerte daño? Cuéntame en los comentarios si has vivido algo así, porque necesito saber que no estoy loca por creer que los ángeles existen. Dale me gusta a este vídeo si crees que las historias de la carretera nos enseñan sobre la vida, y suscríbete porque tengo muchas más historias que compartir contigo. Era una noche de octubre, fría como el alma de un ladrón. Venía bajando por la carretera 57, cerca de San Luis Potosí, cuando vi las luces rojas parpadeando adelante. Al principio pensé que era un accidente, pero cuando me acerqué, mi corazón se empezó a acelerar más rápido que el motor de mi Mac. Eran 4 camionetas negras bloqueando el camino. Hombres armados con rifles se movían entre las sombras como cuervos hambrientos. El aire olía a diésel quemado y a miedo. Mucho miedo. Traté de dar reversa, pero ya era demasiado tarde. Una 5ª camioneta apareció detrás de mí, cortándome la retirada. «Bájate del camión, Guerita», gritó uno de ellos, un tipo alto con cicatrices en la cara que parecían mapas del infierno. Su voz era áspera como lija contra metal. «Queremos la carga y el camión. Rápido, antes de que nos enojemos». Mis manos temblaban sobre el volante. 14 años manejando por estas carreteras me habían enseñado a oler el peligro, pero nunca había estado en una situación como esta. La carga que llevaba era simple: refacciones para una fábrica en Monterrey. Nada del otro mundo. Pero mi Mac era todo lo que tenía en esta vida. «Te dije que te bajaras». El hombre se acercó a mi ventana, golpeando el vidrio con la culata de su rifle. El sonido era como huesos quebrándose. «No nos hagas perder el tiempo». El viento nocturno silbaba entre los mezquites que bordeaban la carretera. A lo lejos se escuchaba el aullido de un coyote, como si hasta los animales supieran que algo terrible estaba por pasar. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero no de miedo, de coraje. Porque después de tanto camino recorrido, tanto sacrificio, no podía ser que todo terminara así. Pero entonces, entre las sombras de la noche, apareció una luz extraña. Una luz que no venía de ninguna camioneta. Para entender por qué ese momento me dolió tanto, necesito contarles cómo llegué a manejar camiones. No nací en cuna de oro, ni mucho menos. Crecí en una casa de adobe en las afueras de Guadalajara, donde el dinero era más escaso que el agua en tiempo de sequía. Mi papá era mecánico, pero la bebida se lo llevó cuando yo tenía apenas 16 años. Mi mamá, que en paz descanse, se quedó con 4 hijos y una deuda que parecía crecer como mala hierba. Yo era la mayor, así que me tocó ser el sostén de la casa. Aprendí a manejar con mi tío Raúl, que tenía un camión viejo pero noble. «Mija», me decía mientras me enseñaba a cambiar velocidades, «la carretera no perdona, pero tampoco olvida a quien la respeta». Tenía razón el viejo. La carretera se convirtió en mi escuela, mi iglesia y mi hogar. Los primeros años fueron duros. Muy duros. Dormir en la cabina, comer frijoles fríos, aguantar las burlas de otros camioneros que decían que una mujer no tenía nada que hacer al volante de un tráiler. Pero yo seguía adelante, porque mi familia dependía de mí. Cuando por fin pude comprar mi Mac, lloré como niña chiquita. Era usado, maltratado, pero para mí era el camión más hermoso del mundo. Lo bauticé el león del asfalto porque rugía como fiera cuando aceleraba. Cada peso que gané manejando ese Mac fue para sacar a mis hermanos adelante, para pagar la casa, para darle una vida digna a mi mamá. Y ahí estaba yo, en esa carretera maldita, viendo cómo unos malvivientes querían quitarme en 5 minutos lo que había construido en 14 años de sacrificio. Oye, si tú también has luchado por algo con todas tus fuerzas, dale al dedito arriba para que sepa que me entiendes, compadre. La luz extraña se acercaba lentamente. No era de camioneta, no era de moto. Era una luz amarilla,
suave, como la que sale de una vela vieja. Los hombres armados también la habían visto y se movían nerviosos, mirando hacia el punto donde venía esa luz misteriosa. «¿Qué chingados es eso?», murmuró uno de ellos, bajando su arma instintivamente. El miedo había cambiado de bando, aunque fuera por un momento. La luz se acercaba despacio, como si fuera caminando. Y efectivamente, era un hombre mayor que venía por la carretera con un farol de aceite en la mano. Vestía un overol azul desteñido y un sombrero de palma que había visto mejores días. Sus pasos eran seguros, sin prisa, como si no estuviera viendo a 4 hombres armados que podrían matarlo de un balazo. «¿Qué se les ofrece por aquí, muchachos?», preguntó el anciano con una voz tranquila, como si estuviera preguntando la hora en la plaza del pueblo. Su acento era del sur, quizás de Oaxaca o Chiapas. «¿Algún problema con el camión?». El hombre de las cicatrices se acercó al viejo, rifle en mano. «Lárgate de aquí, abuelo. Esto no es asunto tuyo». «Todo es asunto mío en esta carretera, mijo», respondió el anciano, sonriendo con una calma que me daba escalofríos. «He caminado por aquí más años de los que tú tienes de vida. Conozco cada piedra, cada curva, cada alma que pasa por este camino». Algo en su voz hizo que los hombres armados dudaran. Era como si ese viejo tuviera un poder que no se podía explicar. El aire cambió, se volvió más pesado, pero no de miedo, de respeto. Hasta los grillos dejaron de cantar. «La señora camionera», dijo el anciano, volteando hacia mi cabina, «tiene familia esperándola en casa. Tiene hermanos que cuidar, una madre que ya no está pero que la bendice desde el cielo. Este camión no es solo metal y llantas para ella. Es su vida entera». ¿Cómo sabía todo eso? Me quedé helada. Nunca había visto a ese hombre en mi vida, pero hablaba como si me conociera desde siempre. Los asaltantes también se veían confundidos, intercambiando miradas nerviosas. «¿Qué chingados te importa?», gritó el líder, pero su voz ya no sonaba tan segura. «Lárgate o te vamos a mandar con tu abuela». El anciano se rió, una risa suave como el viento entre los ocotes. «Mi abuela me está esperando, es cierto. Pero todavía no es mi hora. Y tampoco es la hora de que ustedes cometan este error». Levantó su farol un poco más alto, y juro por la Virgencita que la luz se hizo más intensa. Los hombres armados dieron un paso atrás, como si esa luz los quemara. En ese momento, supe que algo sobrenatural estaba pasando en esa carretera perdida. «Muchachos», dijo el anciano, caminando lentamente hacia el grupo de asaltantes, «les voy a contar una historia. Hace muchos años, cuando esta carretera todavía no tenía pavimento, pasó por aquí un joven como ustedes. También estaba desesperado, también creía que robar era la única salida. El líder mantenía su rifle apuntando, pero sus manos temblaban. «Cállate, viejo loco. No queremos escuchar tus cuentos». Ese joven, continuó el anciano, sin hacerle caso, asaltó a un camionero que llevaba medicina para un hospital. El camionero se defendió, hubo balazos, y el joven murió ahí mismo, sobre el asfalto caliente. Su madre nunca supo qué pasó con él. Todavía lo espera en la puerta de su casa. Los hombres se miraron entre sí. Uno de ellos, más joven que los otros, bajó su arma. «¿Cómo sabes eso?», preguntó con voz quebrada. «Porque yo enterré a ese muchacho», respondió el anciano, «y desde entonces camino por esta carretera cuidando que no se repita la historia. Cada alma que pasa por aquí es mi responsabilidad». El viento sopló más fuerte, levantando polvo y hojas secas. El farol del viejo siguió brillando sin que la brisa lo apagara. Era como si el tiempo se hubiera detenido en ese pedazo de carretera. «Ustedes no son malos», continuó el anciano, «solo están perdidos. Pero si lastiman a esta mujer, si le quitan lo que tanto le costó conseguir, van a cargar con esa culpa toda la vida. Y créanme, muchachos, no hay peso más grande que el remordimiento». Desde mi cabina, yo no podía creer lo que estaba viendo. El hombre más viejo del grupo, que había permanecido callado, se acercó al anciano. «¿Usted quién es, señor?». «Solo soy alguien que cuida el camino», respondió el viejo, sonriendo. «Alguien que sabe que todos merecemos una segunda oportunidad. ¿Y tú, paisano, crees que existen los ángeles guardianes que nos protegen cuando más los necesitamos?».
Escríbeme aquí abajo tu experiencia, porque yo después de esta noche no tengo ni la menor duda. El líder seguía apuntando, pero algo había cambiado en sus ojos. La duda se había colado como agua entre las piedras. ¿Saben qué? Dijo el anciano, metiendo la mano en el bolsillo de su overol. Los hombres armados se tensaron, pero el viejo solo sacó un rosario viejo y desgastado. Voy a rezar por ustedes. Porque sé que en el fondo de su corazón no quieren hacer esto. No necesitamos sus pinches rezos. Gritó el líder, pero su voz sonaba menos convincente que antes. El sudor le corría por la frente a pesar del frío de la noche. El anciano comenzó a rezar en voz baja, moviendo las cuentas del rosario entre sus dedos rugosos. No era una oración normal, era como si estuviera hablando directamente con alguien que solo él podía ver. La luz de su farol se hizo más brillante, tanto que empezó a lastimar los ojos. Vámonos, Gritó de repente uno de los asaltantes, el más joven. esto no está bien. Vámonos de aquí. No seas cobarde. Le respondió el líder, pero ya no sonaba para nada seguro. Es solo un viejo loco. Un viejo loco que sabe cosas que no debería saber. Replicó el joven, guardando su arma. Mi abuela me contó historias de gente así. Vámonos antes de que sea demasiado tarde. El anciano dejó de rezar y los miró con compasión. No es demasiado tarde, mijos. Nunca es demasiado tarde para elegir el camino correcto. Pero tienen que decidir ahora. En ese momento, desde mi cabina, escuché algo que me heló la sangre. Era el sonido de sirenas a lo lejos, acercándose rápidamente. Los asaltantes también las escucharon. La policía, gritó uno de ellos. Alguien nos delató. Pero nadie había tenido tiempo de hacer una llamada. Yo no tenía señal en mi celular, y el anciano no llevaba teléfono. Era como si las sirenas hubieran aparecido de la nada, como si alguien más estuviera velando por nosotros esa noche. Es una señal, dijo el anciano con tranquilidad. Una última oportunidad para que se vayan de aquí y cambien su vida. No desperdicien esta gracia que se les está dando. El líder miró hacia la carretera, donde las luces rojas y azules ya se veían en el horizonte. Su cara era un mapa de confusión y miedo. Todo lo que había planeado se estaba desmoronando como castillo de arena. Vámonos, gritó finalmente el líder, pero no antes de acercarse al anciano. Usted no es normal. Usted no es de este mundo. El anciano sonrió con esa tranquilidad que me daba escalofríos. Todos somos de este mundo, mijo. Pero algunos hemos aprendido a caminar entre dos mundos. Los hombres corrieron hacia sus camionetas como alma que lleva el diablo. Motores rugiendo, llantas chillando contra el asfalto, se largaron dejando solo una nube de polvo y el olor a caucho quemado. En menos de un minuto, había quedado solo el anciano, mi Mac y yo. Las sirenas se acercaron más y más, hasta que 3 patrullas llegaron al lugar. Los policías bajaron con las armas desenfundadas, pero ya no había nada que hacer. Los asaltantes se habían esfumado en la oscuridad. ¿Está usted bien, señora?, me preguntó el comandante, un hombre mayor con bigote canoso. Recibimos una llamada anónima reportando un asalto en esta carretera. ¿Una llamada anónima?, pregunté, confundida. ¿Quién pudo haber llamado? El comandante se encogió de hombros. No sabemos. Fue una voz de hombre mayor, muy tranquila. Solo dijo que había una camionera en peligro en el kilómetro 247. Busqué al anciano con la mirada, pero ya no estaba. Había desaparecido como si nunca hubiera existido. Solo quedaba el olor a cera de vela en el aire y una sensación de paz que no había sentido en años. ¿Vio usted a un hombre mayor con un farol?, le pregunté al comandante. ¿Un farol?, me miró extrañado. Señora, aquí no hay luz eléctrica. ¿Cómo iba a haber alguien con un farol en medio de la nada? Me bajé de mi Mac con las piernas temblorosas. La carretera estaba completamente oscura, iluminada solo por las luces de las patrullas. No había rastro del anciano, ni de su farol, ni de esa luz extraña que había visto. Como si todo hubiera sido un sueño. Pero no era un sueño. Porque en el suelo, justo donde había estado parado el anciano,
había una pequeña medalla de San Cristóbal, el santo patrono de los viajeros. La recogí con manos temblorosas. Compañeros del volante, ¿ustedes creen que existen los milagros en la carretera? Porque yo esa noche viví uno que cambió mi vida para siempre. Después de que los policías se fueron, me quedé sola en esa carretera con mi Mac. La noche seguía fría, pero ya no sentía miedo. Tenía la medalla de San Cristóbal apretada en mi puño, y por primera vez en muchos años me sentía realmente protegida. Decidí seguir mi camino hacia Monterrey. Ya no tenía caso buscar un lugar donde dormir. Mi corazón estaba tan acelerado que no iba a poder cerrar los ojos. Además, tenía que entregar la carga a tiempo. Eso era lo que hacía una camionera profesional. Pero mientras manejaba por la carretera oscura, no podía dejar de pensar en el anciano. ¿Quién era? ¿De dónde había salido? ¿Por qué me había ayudado? Y sobre todo, ¿por qué había desaparecido sin despedirse? Llegué a Monterrey al amanecer, cuando el sol pintaba los cerros de color naranja. Descargué las refacciones en la fábrica y después me fui a desayunar a una fonda que conocía cerca del periférico. La dueña, doña Carmen, era una señora mayor que siempre me trataba como si fuera su hija. ¿Cómo amaneciste, mija?, me preguntó, sirviéndome un café de olla humeante. Te ves como si hubieras visto un fantasma. Algo así, le respondí, y le conté toda la historia. Cada detalle, cada palabra del anciano, cada momento de terror y de milagro. Doña Carmen me escuchó sin interrumpir, moviendo la cabeza de vez en cuando. Cuando terminé, se persignó y me miró con los ojos muy abiertos. «Ay, hijita», me dijo, «a ti se te apareció un ángel. Y no cualquier ángel, sino uno muy especial». «¿Cómo sabe eso, doña Carmen?» «Porque hace como 20 años, a mi compadre le pasó algo parecido. Iba manejando su camión por la carretera a Saltillo cuando unos rateros lo quisieron asaltar. Apareció un viejito con un farol que los espantó. Después se esfumó como humo. Se me puso la piel de gallina». «¿Y qué pasó con su compadre?» «Pues desde ese día, se volvió el camionero más devoto que he conocido. Siempre lleva veladoras para la Virgencita, ayuda a otros camioneros en apuros, y jura que ese anciano lo salvó de una vida de amargura. Esa mañana, en esa fonda humilde, hice una promesa. Prometí que si San Cristóbal me seguía cuidando la carretera, yo iba a ayudar a otros camioneros que estuvieran en problemas. No tuve que esperar mucho para cumplir mi promesa. 3 días después, regresando de Monterrey con mi Mac vacío, vi a un compañero camionero varado en la carretera 40, cerca de Saltillo. Era un Freightliner viejo, con el cofre abierto y humo saliendo del motor. Me detuve sin pensarlo 2 veces. El conductor era un hombre mayor, flaco como palo de escoba, con el overol manchado de aceite y cara de preocupación. «¿Qué le pasó, jefe?», le pregunté, bajándome de mi Mac. «Se me calentó el motor, Guerita», me respondió, limpiándose las manos con un trapo sucio. «Creo que se fundió la bomba de agua. Y yo que necesito estar en Guadalajara mañana temprano». «¿Cómo se llama usted?» «Ruperto Morales, para servirle. Pero todos me dicen, el flaco de Zacatecas». «Mucho gusto, don Ruperto. Yo soy Verónica, la Vero de las rutas. Y no se preocupe, que no lo voy a dejar botado». Llamé a mi mecánico de confianza en Saltillo, le expliqué la situación y le pedí que viniera con las refacciones necesarias. Mientras esperábamos, don Ruperto y yo nos pusimos a platicar bajo la sombra de mi Mac. «¿Sabe qué, jefa?», me dijo, tomando un trago de agua de su termo. «Hace muchos años que nadie se para a ayudarme. Los camioneros de ahora andan muy ocupados, muy metidos en sus broncas. Pues yo no soy de esas», le respondí, y le conté la historia del anciano del farol. Sus ojos se abrieron como platos. «No me diga», exclamó. «¿En la carretera 57, cerca de San Luis?» «Exactamente ahí. ¿Usted lo conoce?» «Mire, jefa, yo llevo 30 años manejando y he oído esa historia como 10 veces. Siempre es el mismo viejito, siempre aparece cuando alguien está en peligro real. Y ahí, bajo el sol de mediodía, con el aroma del café que don Ruperto había preparado en una hornilla de gas, compartimos más historias de la carretera. Historias de milagros,
de ayuda mutua, de camioneros que se cuidan unos a otros como hermanos. Cuando llegó el mecánico y arregló el Freightliner, don Ruperto quiso pagarme por la refacción y la mano de obra. Le dije que no, que eso lo hacía de corazón. Él se me quedó viendo con lágrimas en los ojos. Dios la bendiga, jefa. No sabe el favor que me ha hecho. No me lo agradezca a mí, le dije, tocando la medalla de San Cristóbal que ahora siempre traía colgada del cuello. Agradézcaselo al viejito del farol. Esa tarde, manejando de regreso a casa, sentí una felicidad que no había experimentado en años. Era como si hubiera encontrado el verdadero sentido de ser camionera. No solo se trataba de llevar carga de un lugar a otro, sino de cuidar a la familia de la carretera. Amigos, ¿ustedes han ayudado alguna vez a un compañero de la carretera sin esperar nada a cambio? Cuéntenme su historia, porque estas son las experiencias que nos hacen mejores personas. Pero la vida, como siempre, tenía más sorpresas preparadas para mí. Y no todas iban a ser tan dulces como esa tarde en Saltillo. 2 semanas después de ayudar a don Ruperto, recibí una llamada que me partió el alma. Era mi hermana Leticia, llorando del otro lado del teléfono. Vero, me dijo entre sollozos, mamá está muy mal. El doctor dice que le quedan pocas semanas. Está pidiendo por ti. El mundo se me vino encima. Mi mamá, que había sido mi fortaleza, mi razón para agarrar el volante todos estos años, se estaba muriendo. Y yo estaba a 1000 kilómetros de distancia, en Tijuana, esperando una carga para Mérida. Ya voy para allá, le dije a Leticia. Cancelo el viaje y me voy ahorita mismo. No, mija, escuché la voz débil de mi mamá de fondo. Cumple tu compromiso primero. Yo te espero. Pero el miedo me carcomía por dentro. ¿Y si no llegaba a tiempo? ¿Y si mi mamá se iba sin que pudiera despedirme de ella? El viaje a Mérida me iba a tomar 2 días completos, y después tenía que regresar a Guadalajara. Era demasiado tiempo. Esa noche, en el hotel de Tijuana, no pude dormir. Me la pasé viendo el techo, pensando en mi mamá, en todas las veces que se había sacrificado por nosotros. Recordé cuando vendió sus aretes de oro para que yo pudiera pagar la enganche de mi primer camión. Recordé sus manos ásperas de tanto trabajar, siempre ocupadas en algo para sacarnos adelante. A las 3 de la mañana, salí del hotel y me subí a mi Mac. Necesitaba manejar. Necesitaba sentir la carretera bajo las llantas. Era la única forma de calmar mi desesperación. Manejé sin rumbo por las calles vacías de Tijuana, hasta que llegué a una capillita pequeña que estaba abierta las 24 horas. Me bajé del camión y entré. Olía a incienso y a velas viejas. San Cristóbal, le dije al santo, arrodillándome frente al altar, si de verdad me estás cuidando, necesito tu ayuda. No dejes que mi mamá se vaya sin que pueda abrazarla una última vez. En ese momento, sentí una mano en mi hombro. Era el sacerdote de la capilla, un hombre mayor con cara bondadosa. ¿Qué te preocupa, hija?, me preguntó con voz suave. Le conté todo. Mi dilema, mi miedo, mi desesperación por llegar a tiempo con mi mamá. El sacerdote me escuchó con paciencia, sin interrumpir ni juzgar. Cuando terminé de hablar, se quedó pensativo por un momento. Hija, me dijo finalmente, ¿tú crees en los milagros? Después de lo que viví con el anciano del farol, padre, no tengo más opción que creer. Entonces ten fe. Si tu mamá te está esperando, es porque sabe que vas a llegar. Las madres tenemos una fuerza especial para aguantar cuando nuestros hijos nos necesitan. Regresé al hotel más tranquila, pero todavía con el corazón encogido. Al día siguiente cargué el tráiler con maquinaria industrial rumbo a Mérida. Era una carga pesada, de esas que no te permiten correr mucho en las subidas. Pero algo extraño empezó a pasar desde que salí de Tijuana. Todos los semáforos me daban el verde. Todos. En las casetas de cobro nunca había fila. En las gasolineras siempre había espacio libre justo para mi Mac. Era como si alguien estuviera apartando el camino para que yo pasara. Lo más increíble pasó en la carretera a Mazatlán. Había un tramo en construcción donde estaban parando los vehículos por turnos. Cuando llegué, el trabajador me hizo señas de que siguiera sin parar. ¿Por qué a mí no me toca esperar?, le pregunté. No sé, jefa, me respondió,
rascándose la cabeza. Mi supervisor me dijo que dejara pasar al Mac azul con una mujer al volante. Dijo que era urgente. Nadie sabía que yo venía. Nadie sabía que tenía una emergencia. Pero de alguna manera, el camino se estaba abriendo para mí. En Culiacán, un compañero camionero me alcanzó y me hizo señales para que me detuviera. Era un hombre mayor que manejaba un Kenworth blanco. «¿Usted es Verónica, la Vero de las rutas?», me preguntó. Sí, ¿por qué? Un viejito me pidió que le dijera que manejara tranquila, que va a llegar a tiempo. Se me pusieron los pelos de punta. ¿Qué viejito? Uno que traía un farol. Se me acercó en la gasolinera de Mazatlán y me dijo su nombre completo y el modelo de su camión. Me pidió que le diera ese mensaje. «Muchachos, ¿ustedes han sentido alguna vez que alguien desde el cielo está moviendo los hilos para ayudarlos? Porque yo esa semana viví la protección más grande de mi vida. Llegué a Mérida en tiempo récord. Un viaje que normalmente me tomaba 3 días, lo hice en día y medio. Descargué la maquinaria lo más rápido que pude y de inmediato agarré carretera de regreso a Guadalajara. El anciano del farol tenía razón. Llegué exactamente a tiempo. Cuando entré al hospital, mi hermana Leticia me recibió en el pasillo con lágrimas en los ojos, pero también con una sonrisa. «Vero, qué bueno que llegaste. Mamá te está esperando. Ha estado preguntando por ti toda la mañana». Corrí hacia el cuarto 237. Ahí estaba mi mamá, pequeñita en esa cama grande, pero con los ojos brillantes cuando me vio entrar. «Mi niña», me dijo con voz débil, «sabía que ibas a llegar». ¿Cómo sabía, mamá? «Porque anoche se me apareció tu papá en sueños. Me dijo que un ángel te estaba cuidando en la carretera, que llegarías justo cuando tenías que llegar». Me acerqué a su cama y la abracé con todo el cuidado del mundo. Olía a medicinas y a agua de colonia barata, pero para mí era el aroma más dulce de la tierra. «Mamá, tengo tanto que contarle». «Ya sé, mija. Sé que te apareció el viejito del farol. Tu papá me lo contó todo. Durante 3 días estuve con ella. Le platiqué de mis viajes, de los paisajes que había visto, de los amigos camioneros que había hecho. Le conté del anciano, de la promesa que había hecho, de cómo había ayudado a don Ruperto. «Estoy orgullosa de ti», me dijo en su último día. «Has sido una buena hija, una buena hermana y una buena persona. El camino te va a seguir bendiciendo». Mi mamá se fue en paz una madrugada de noviembre, mientras yo le tenía la mano. Sus últimas palabras fueron: «Cuida el camino, mija. Y que el camino te cuide a ti». El funeral fue pequeño pero lleno de amor. Vinieron camioneros de toda la región que me conocían, que habían escuchado mi historia. Don Ruperto manejó desde Zacatecas para acompañarme. La familia de la carretera es real, y ese día lo comprobé. Cuando regresé a mi Mac después del entierro, encontré algo que me hizo llorar de emoción. En el parabrisas había una pequeña estampita de San Cristóbal y una nota que decía: «Para la Vero de las rutas, que siempre llega a tiempo. Un amigo del camino». Han pasado 3 meses desde que mi mamá se fue, y yo sigo manejando por las carreteras de México con mi Mac. Pero ahora manejo diferente. Manejo con la certeza de que no estoy sola, de que hay fuerzas buenas cuidando a quienes nos dedicamos a este oficio noble. La medalla de San Cristóbal y la estampita nueva siempre van conmigo. Y cada vez que veo a un compañero camionero en problemas, me detengo a ayudar. No porque tenga que hacerlo, sino porque quiero hacerlo. Porque entendí que la carretera no es solo asfalto y líneas amarillas, sino una red invisible que nos conecta a todos. La semana pasada, en la carretera a Veracruz, ayudé a una camionera joven que se había quedado sin dinero para diésel. Me recordó a mí cuando empecé en este negocio. Le di para que llenara el tanque y le dije lo mismo que me dijo don Ruperto: «No me lo agradezca a mí, agradézcaselo al viejito del farol». Porque esa es la verdad que aprendí esa noche en la carretera 57. El anciano del farol no es solo una leyenda, no es solo un cuento que se inventan los camioneros para pasar el tiempo. Es real. Tan real como el volante que tengo entre mis manos, tan real como el rugido de mi Mac cuando acelero en una subida. He preguntado en fondas, en gasolineras, en paraderos de camioneros por todo el país. Y siempre
Siempre hay alguien que conoce a alguien que se topó con el viejito del farol. Siempre en momentos de peligro real, siempre cuando más se necesita, siempre desapareciendo sin dejar rastro. Algunos dicen que es San Cristóbal mismo. Otros dicen que es el alma de un camionero que murió hace muchos años y que ahora cuida a sus compañeros. Yo no sé qué es exactamente, pero sé que existe. Sé que me salvó la vida, me ayudó a llegar a tiempo con mi mamá y me enseñó el verdadero significado de ser camionera. Ahora, cada vez que salgo de viaje, antes de encender el motor de mi Mac, digo una oración: San Cristóbal, cuídame en el camino. Y si encuentro a alguien que necesite ayuda, dame la fuerza para detenerme. Porque quien se detiene en la carretera, nunca anda solo. Carnales, esta historia me cambió la vida para siempre. ¿Ustedes han vivido algo parecido? ¿Han sentido esa protección especial en sus viajes? Déjenme su experiencia aquí abajo, suscríbanse para más relatos de esperanza y recuerden siempre cuidar a sus compañeros de la carretera. Porque al final, todos somos familia.